Estamos listos para arrancar Textos y Visiones del Mundo, la última sesión del módulo. Estoy contento por haber llegado hasta aquí con ustedes. Gracias a todos los que acompañaron e hicieron mensajes durante los días pasados y las semanas anteriores, de la 1 a la 3. Perdón, les decía gracias por aquellos que hicieron todo lo posible eh, para aprender y para llegar a una buena resolución la cual culmina hoy en Textos y Visiones del Mundo, sesión número 8, miércoles 17 de junio 2026. Estamos listos, o estoy listo para arrancar la última sesión y que puedan tener un cierre lo mejor posible y puedan actuar en consecuencia por el bien de sus proyectos integradores, de sus foros y de sus calificaciones en última instancia, que puedan aprovecharlo al máximo en las siguientes semanas. Ese es mi deseo y eso es lo que me gustaría muchísimo que ustedes llevaran a cabo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar porque hoy tenemos mucha información, en particular con cosas que no se quedaron pendientes ayer, pero me gustaría retomarlas un poquito. Estamos, como lo indica el nombre, estamos en la sesión número 8, Textos y Visiones del Mundo. Esta es la semana de integración y como dije, estoy contento y agradecido porque ustedes hayan estado durante estas semanas. Vamos a comenzar con el objetivo de la sesión. Es un objetivo muy parecido al que vimos el día de ayer. Las reglas, cuáles son las reglas de comunicación virtual, los temas de la semana, el proyecto integrador y el foro de integración, las actividades de reforzamiento, los temas de la sesión número 8 y la despedida. Para cerrar con esto, o para cerrar correctamente, digamos, la sesión o lo que va en el tiempo, pues es necesario, o me gustaría que ustedes pudieran compartir, una vez que vean el video, pudieran compartir su sentir sobre aspectos específicos, en particular con uno que les pedí ayer, que era sus temas favoritos del módulo y cómo los podrían resolver y qué es lo que les gustaría hacer, ¿no? Esa parte me interesa mucho, me genera una creatividad que ustedes van a trasladar a través del foro de integración, y eso también es motivante. Además, pues vamos a revisarlos, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, ayer me hicieron un par a través de la plataforma y contesté porque tal vez habían visto el video o tenía relación con el video, y entonces me parece que esa parte es importante. Para las reglas de comunicación virtual, tenemos aquí saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de plataforma, foros o el correo en este caso. Le agradecería que lo siguieran haciendo a través de la plataforma o bien a través del correo electrónico también. Respetar las posturas de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma, aunque no estés de acuerdo con ellos. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Hay que recordar que la redacción o una coma puede cambiar el sentido de la oración. Es muy importante. Respetar la privacidad de la información que comparten los demás miembros de la comunidad educativa. Eso también es crucial. Procurar ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos demasiado extensos. Asegurarte de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementas tu aportación. Esas son las reglas que nos han privado durante las últimas 4 semanas, las reglas de comunicación virtual, por supuesto, y que nos van a ayudar muchísimo no solo en este módulo, sino en los módulos que vienen. Es crucial, creo que este aspecto, ¿no? Vamos a comenzar y digamos, yo siempre les pongo cierta actividad antes de iniciar oficialmente o formalmente el texto. De estas prácticas ortográficas les voy a poner un par solamente porque tenemos mucha información que revisar y muchos proyectos integradores de sesión pasados, de generaciones pasadas, que creo yo que les van a poder importar muchísimo. Un segundo, por favor.
Una disculpa. Les decía que eh, vamos a practicar de manera general aspectos que no se les pueden olvidar y que me gustaría que siguiéramos revisando de una manera, repito, de una manera general, ¿no? Estos son herramientas para el uso de comas, entonces considero importante que ustedes puedan compartir y revisar esto para que no haya ningún inconveniente. Eh, Vamos a ver reconocimiento de errores. En realidad yo no lo voy a contestar. Me gustaría que ustedes lo vieran o que lo fueran viendo para que vean cómo se contesta esto. Ya lo hice más grande. Lo voy a dejar unos minutos para que vean cuáles son los ejercicios que les pueda ayudar en algún momento la puntuación y que vean que es importante. El círculo con una barra diagonal significa que no hay ningún signo de puntuación, por lo tanto se quedaría así, ¿no? Entonces es en ese caso. Eh, en el otro caso, pues recuerden que tenemos el uso del punto y coma, la coma y los dos puntos. Sobre todo el punto y coma no es uno particularmente usual, sin embargo, pues nos ayuda mucho a distinguir uno del otro. No es algo que estemos tan acostumbrados a utilizar, ¿no? Pero bueno, por ahí reconoceremos y revisaremos las cosas, ¿no? Vean cómo está, cómo son lo que ustedes, sobre todo cuando ustedes revisan cosas y hacen paráfrasis, es particularmente importante este sentido, ¿no? En este sentido, porque nos va a permitir saber en particular cuáles son cuáles son las pausas que deberíamos hacer o si significa una coma una pausa o si no significa, también eso es muy importante, ¿no? Entonces aquí estamos revisando y corrigiendo algunos de los errores más comunes, como lo dije, el uso de la coma, el uso del punto y coma. Es importante que visualicen cuando piensen que se va a utilizar la coma o cuando piensen que no. Por ejemplo, aquí, las primeras secciones, coma, de la muralla, coma, sería un poco extraño que sucediera así, por ejemplo, en este caso, o en este caso, lo va modificando. Entonces sería muy bueno que ustedes lo revisaran, ven aquí, por ejemplo. Entonces depende un poco de eso, depende un poco de la forma en que ustedes quieran adaptar la forma de construcción, ¿no? Entonces vean aquí, aquí vienen la revisión, las respuestas y más ejercicios, ¿no? Esa es una primera opción. Esa es la primera opción. Entonces, nada más para que se alcancen a fijar ustedes mismos. La segunda opción es esta, que se trata de... no, perdón, es la misma. Eh, la primera opción, según yo puse dos. Creo que no. Ah, sí, aquí está. La segunda opción es esta. Es también una solución para usos de coma, nivel básico, intermedio y avanzado. Entonces podemos poner uno de los niveles básicos y vamos a comenzar. Vean cómo está el nivel básico. Se contesta en alrededor de 20 minutos y se arranca a partir de eso, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, cuál es el uso de coma específico en ese caso. Aquí la idea es que ustedes vayan aprendiendo cómo se relaciona y cómo es un uso de comas, digamos, en un aspecto más real. Ese no es tan, digamos, tan real, pero pues funciona, ¿no? O sigue funcionando porque, eh, pues, la idea es que se base en esto, ¿no? Eh, Vean por ese ejemplo, vamos a continuar. Aquí tenemos más ejemplos de cómo, digamos, identificarnos, familiarizarnos con el uso de coma y si es correcto o no. Vamos a ver otros. Aquí podemos poner una respuesta, poner cuáles son las pautas, reconocer los usos de coma por vocativo, incidental, enumeración, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que pueden aprender bastante. Le voy a poner que no y nada más avanzamos, por ejemplo, para el uso de las comas antes o después de signos de interrogación. Entonces ahí, por ejemplo, estamos evaluando un aspecto bastante general, ¿no? Que ahí es donde yo considero que es donde ustedes a veces pueden ir fallando un poquito, ¿no? Entonces, eh, pues revisen más o menos cuáles son sus
digamos, sus debilidades en ese sentido, sus áreas de oportunidad, la forma en que ustedes pueden mejorar la ortografía y la puntuación. También en ese caso, evidentemente, está presente la inteligencia artificial que les puede ayudar muchísimo. Como ya les mostré desde la semana 1, ustedes saben usarla, evidentemente. Sin embargo, pues es muy importante que la sigan revisando porque nunca se deja de aprender en los aspectos de ortografía, redacción, escritura, y yo considero que no es algo que es una inversión, digamos, a largo plazo, ¿no? Esa inversión a largo plazo significa que a la larga pues vas a poder escribir de una mejor manera y pues vas a, ¿cómo decirlo? Vas a mejorar la forma en que piensas a través de la forma en que te expresas. Eso es lo que yo creo que puede funcionar mucho mejor y que puede ayudarles un montón, pero un montón a la hora de escribir, que es algo que generalmente es un área de oportunidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya, digamos, una especie de calentamiento. Y estos, para entrar así en detalle, estos son los temas de la semana, que es una historieta, cuáles son sus características. Ayer expliqué el formato, entonces no me voy a enfocar tanto en eso. Expliqué el formato en el cual ustedes podrían, en el cual ustedes van a responder, y que no olviden revisar e iluminar los textos, y seguramente será muy importante que ustedes no olviden las instrucciones básicas, ¿no? Las instrucciones básicas, como se irá repasando ahí, son en particular, un segundo, son en particular la forma en que ustedes se enfrentan a un reto, digámoslo, que es poner la enumeración, ubicar fondo y forma, eh, iluminar o subrayar de ciertos colores, dar sus impresiones al respecto, ¿no? Entonces, ahí yo pienso que son las características muy, muy específicas que les van a ayudar. El día de ayer, les compartí también, dentro de los materiales nuevos que hay, les puse cómo hacer una historieta, acá, ¿no? Y ayer vimos las principales características de una historieta. Primero, ¿qué es? ¿Cuáles son sus características específicas? La onomatopeya, los cuadros de diálogo, los bocadillos, los personajes. Ahora les voy a poner un segundo video que habla de cosas, digamos, para embellecer las historietas. Ayer vimos la base, la planta básica, la estructura de una historieta. El día de hoy vamos a ver, aparte, lo dejé el día de ayer a propósito, vamos a ver cómo puedes hacer mejor tu historieta, qué elementos lo van a embellecer si así te interesa. El de ayer me parecía más importante, sin embargo hoy también lo es. Va el video y con esto vamos a comenzar. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura.
El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Bueno, aquí tuvimos, por ejemplo, una diferente forma de revisar el texto, los textos, mejor dicho. Y bueno, con base en eso, pues ya veríamos a qué me estoy refiriendo en particular, ¿no? Em, Sin embargo, pues ya vimos en general qué es una historieta, cuáles son sus características. Ya revisamos cómo hacer una. Lo que nos resta, digamos, en este espacio es que ustedes elijan sus temas favoritos, que me digan cuáles realmente son sus temas favoritos y cuál es, digamos, la mayor virtud de ese tema para que para que yo, mejor dicho, pueda seguirlo revisando y pues aprender un poco de esta dinámica, ¿no? Eh, Perdón. El proyecto integrador, no se les olvide, por favor, es enfocarse en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo. Recuerden que el mínimo son 9 viñetas y el máximo son 20. Las fuentes de referencia, no se les olviden, por favor, no tienen que ponerla necesariamente en el texto, perdón, en el cómic, sino lo pueden hacer en el formato. Vamos a ver muchos ejemplos el día de hoy. Y revisemos el documento, la historieta como creación literaria. Me parece que lo hicimos ayer, pero no está de más poder hacerlo nuevamente. La historieta como creación literaria es el texto donde ustedes deben reflejar sus conocimientos de todo el módulo, ¿no? Esto se hace a través de un espacio general que es eh, ay. Esto se hace a través de un espacio general que en este caso se refleja. Déjenme moverlo un poquito, por favor. Listo. Les decía que esto refleja su valor, el valor que tiene para ustedes el texto literario. También refleja que ustedes pueden ordenar los textos de cierta manera y también refleja que comprenden la importancia del análisis y en particular de los temas que se llaman fondo y forma. Son temas que hemos repetido o que yo he repetido de manera consistente e insistente además y que, repito, de alguna manera les van a ayudar muchísimo para saber a qué me estoy refiriendo, cuáles son sus características, por qué se analiza de esa forma, de qué nos sirve analizar esta forma y también, como verán, se puede analizar no solo un texto narrativo, un cuento, una novela, una obra de teatro incluso a veces, sino también se puede identificar y analizar los elementos principales de una historieta, en este caso un cómic. Entonces, les repito, pues es importante, muy bueno, eh, eh, espacioso, la forma en que ustedes puedan identificarlo. No olviden, por favor, que primero tienen que hacer un proceso en el cual ustedes piensan lo que van a contestar,
revisan, incluso a veces toman notas y después van a tomar una decisión con color rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde lo que corresponden al fondo. Esos son la forma de proceder o lo que tendríamos que hablar cuando procedemos de esta forma. Son 30 pasos, ustedes los tienen que ordenar y también los tienen que sombrear, por favor, subrayar, colorear, como ustedes quieran llamarle. Después tienen que explicar de forma breve por qué decidiste ordenarlos de esta forma. Tienes que fundamentar con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores. Es decir, si no mencionan ni esto ni lo de la semana pasada, las semanas pasadas, entonces su texto estará incompleto. Les pido muchísimo que vigilen esto, que utilicen conceptos anteriores, que revisen cuál es realmente lo que ustedes están queriendo decir, que reflexionen al respecto, de que puedan revisar, incluso mencionar algún texto literario, algunos textos literarios que ustedes hayan querido analizar, etcétera. Entonces, pues sí, creo que ahí es donde reviste bastante importancia esto, ¿no? Después van a empezar a reflexionar sobre su creación literaria, o más bien, mejor dicho, sobre su texto literario, porque ustedes van a crear un texto literario eh, y realizo mi texto literario a través de una historieta en el cual es muy importante comprender, o se los he repetido en varias ocasiones, ustedes puedan entender muchísimo cuáles son los textos literarios, cómo es un texto literario, qué características tiene en particular y cómo las puedo aprovechar en función de mi experiencia en el módulo número 4. Tienen que hablar de su experiencia en el módulo, pero repito, no solo su experiencia, tienen que hablar también, o es muy importante que hablen también, de qué aprendieron en el módulo. Si ustedes no pueden reflejar qué aprendieron en el módulo, va a ser muy difícil que puedan tener una buena calificación o una calificación positiva, simplemente porque es difícil concebir así el texto literario, ¿no? Entonces, pues yo creo, me parece a mí, que hay un componente en el cual su creatividad debe ganar. ¿A qué me refiero con su creatividad? Eh, Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de poder explicar una historieta y al mismo tiempo tienen en sus manos la posibilidad de expresarse libremente a través de uno o varios viñetas, una o varias historias, ¿no? Entonces, de esta forma, se puede ir desarrollando poco a poco su visión de un análisis. Aquí tenemos, por ejemplo, el inciso B. Bueno, en el inciso A se les pide reflexionar y en el futuro, y pues lo pueden seguir revisando, ¿no? Pero en el inciso B se les dice que recuerda incluir aspectos, les dan un catálogo más o menos ordenado de proyectos o de temas y les piden que esos sean los temas que se incluyan dentro de su historieta. Recuerden también, aquí pueden usar Pinkston. Ahorita les voy a mostrar uno que tiene Pinkston, que manda directamente uno de sus compañeros de generaciones previas. Y también les pide elaborar un guión. Sobre todo el guión me parece a mí importante para poder clarificar lo que están haciendo. Es decir, que tengamos más o menos claro que el guión va a llevar a un cómic. Si no tengo eso en particular, me va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, revisemos en ese caso, ¿no? Eh, Recuerda los pasos a seguir que trabajamos en esta parte, que sería la sección uno por decirlo de alguna manera. Elige personajes, contexto y experiencia estética, que son tres cosas que hemos trabajado en particular muy importantes durante el módulo. Reflexiona el lenguaje que utilizarás y lo que se coloca en los globos y en la explicación debajo de las imágenes, que sería el cuadro de texto, de acuerdo con el video que vimos ayer. Revisa tu guión, cuida la redacción y la ortografía. Es importante la planeación, es muy importante. Y luego puedes usar Pinkston en la nube otra opción, ¿no? Ayer vimos por lo menos cuatro opciones que son muy importantes e incluso vimos la posibilidad de colocarlo a mano y de revisarlo, ¿no? Aquí
es importante esta parte donde dice tu evaluación depende de que tu archivo sea visible. Si el archivo no es visible porque se pide una contraseña o registrarse o bien no eliminaron las restricciones, pues evidentemente eso tiene una grave consecuencia que sería un cero porque no entregaron. Al final no olviden por favor colocar sus fuentes de referencia. Aquí lo pueden hacer, esto es muy fácil y les va a ayudar un montón en este aspecto, ¿no? Entonces, si tienen dudas sobre este formato, sí, por favor, háganmelo saber. Eh, Vamos, les recuerdo también, por favor, los requisitos del foro de integración. Aquí está. Del cual no me voy a referir tanto porque me referí ayer y me referí también la semana pasada. Entonces hoy no hablaré tanto de eso, pero ahorita deberían estar en su tercera participación, lo cual es, repito, muy útil y implica que ustedes llevan una continuidad, es decir, lunes, martes, miércoles. Hoy del miércoles, repito, debería ser eh, la participación o aportación número 3 que implicaría determinada pregunta, ¿no? Recuerden que aun cuando a un compañero le hagan observaciones, tienen que hacerle observaciones con fuentes de referencia, es parte de su investigación, es parte de su compromiso con Prepa en línea CEP, ¿no? Entonces, les recuerdo citas de fuentes de referencia, citas y paráfrasis. Hay que aprender a usarlas, por favor. Desde la semana 1 les estaba insistiendo al respecto. 5 a 8 renglones por cada participación. Revisar el cumplimiento de las reglas de etiqueta y ortografía. Ahí les puede ayudar la inteligencia artificial. Sin embargo, tienen que, si utilizan inteligencia artificial, tienen que citarla. Es indispensable. ¿No? A que ahora sí vamos a ver algunos ejemplos de proyectos integradores de generaciones pasadas. La idea es que yo vaya pasando de manera silenciosa, vaya pasando o sea, lo dejo en algunas, no van a leerlo todo, pongo 4 o 5 ejemplos en los cuales ustedes pueden llevarlos y ayudarse también. Eh, y esos 4 o 5 ejemplos después son comentados por ustedes. Ahorita no hay nadie, pero en una sesión normalmente ustedes lo comentarían y dirían, eh, yo mejoraría este por tal cosa, o este está muy bien esto, me gustan los personajes, la idea, los escenarios, el contexto, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no hay tanto problema. Eh, Listo, ahora sí. Ah, bueno, eso es la parte final de las actividades. Vamos a ver el primero de los cuentos, de los cómics que tengo preparado para ustedes el día. Son bastantes, son 5, mejor dicho. Entonces vamos a ver primero. Aquí está. Este es uno que no necesariamente tiene que ver con la experiencia del módulo, pero es muy útil. Déjenme moverlo un poquito. Pero es muy útil. Entonces, vean ejemplos. Aquí está. El ejemplo del proyecto integrador es una especie de historia donde hay caballeros, donde hay espadas, está en un lugar lejano, en un contexto previo y pues obviamente ayuda muchísimo que ustedes también puedan presentar este tipo de creatividad. Vean, ahora sí, voy pasando. Yo no voy a destacar lo bueno y lo malo porque justo eso es lo que me gustaría que ustedes hicieran. Listo, ahí termina este texto. Vean el primer ejemplo de un cómic. Perdón, listo, ahí termina este texto. Es el primer ejemplo de un cómic o de una historieta.
y a partir de eso el autor o la autora inventó un personaje en una época de caballeros y a partir de eso derivó muchos de los temas que hay en la plataforma y lo hizo de hecho muy bien. Por ahí faltan algunas onomatopeyas, algunos cuadros de diálogo, pero son menores, ¿no? Recuerden que esta persona no lo puso en esta parte del... No lo puso en... no puso las fuentes de referencia aquí, sin embargo, obviamente las vamos a encontrar después. Vamos al segundo texto del día de hoy que les propongo. Déjenme borrar el anterior. Listo. Me lo voy a mover un poquito. Listo. Ahí está. Aquí empieza. Aquí empieza. Voy a ir pasándole, digamos, silenciosamente. Este ejemplo sí tiene referencias, fuentes de referencia específicas, que utilizó, textos literarios, por ejemplo, eh, cómo hacer una historieta, que es el video que yo les puse, semana de integración, plataforma de aprendizaje, también puso varios ejemplos, literatura de los siglos XIX y XX, literatura en lenguas originarias, experiencias estéticas, puso muchísimos ejemplos, más bien muchísimas referencias que encontramos en la página o en la plataforma. No tuve que utilizar nada más, tal vez Canva fue lo único, o Pixton, y fuera de eso lo hizo muy muy bien. Por ahí algunos diálogos son un poco extensos, pero eso no me parece que afecte demasiado el desarrollo del texto, ¿no? Vamos al tercero. Les voy a poner dos más, o tres tal vez. Aquí está. Listo. Un momento. Listo. Ok, ahora sí voy pasando. Listo, este es el tercer ejemplo. Me gustaría que ustedes siguieran destacando cosas. Por ahí tal vez algunas cosas son un poco extensas también, pero bueno, es la idea o el afán de ser explicativo. Entonces, ahí me gusta un poquito que lo hagan de esa forma. Otro aspecto importantísimo es que
sí desarrolla muchos de los temas que hay en la plataforma. Sí hay una iniciación a los temas, menciona cómo está ahí en la novela de Frankenstein, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una preocupación por revisar los aspectos generales de todo esto. Vamos al tercer texto. Déjenme. Listo. Este es el tercer texto. Vamos a ir bajando. Listo. Y me voy a pasarlo en silencio. En este ejemplo, lo que sí podemos destacar es la particularidad o el interés de la persona por colocar fuentes de referencia a partir de inteligencia artificial. De hecho, es una de las razones por las cuales introduje esta parte, ¿no? Recuerden, eh, el cómic o la historieta se puede realizar también con inteligencia artificial siempre y cuando ustedes consideren de manera muy puntual imágenes y las coloquen como fuentes de referencia. De lo contrario, va a ser muy difícil que no se les mencione por lo menos que utilizaron inteligencia artificial. Es evidente cuando lo hacen. Para ello, nada más utilizó enciclopedias, extensiones de cómics y también obviamente, aunque le faltó un poquito en este caso, el conocimiento que provino de las fuentes de referencia sobre los textos literarios, fondo y forma o lo que consideró necesario y suficiente. Entonces esos son dos ejemplos, ¿no? Va el último ejemplo que les voy a compartir en el día de hoy. Es el último. Listo. Va.
Listo. Otro ejemplo de una mejor forma también de utilizarlo con inteligencia artificial. Eh, También tiene bastante información, utiliza una historia ficticia más cercana a la ciencia ficción e inventa varios pasajes que pueden resultar útiles, divertidos, entretenidos para las personas que los observen. En particular conmigo me resultó bastante entretenido, fácil de leer y muy rápido. Hay uno, antes de que se me pase, que está hecho en Pinkston. Entonces, me gustaría compartirlo también con ustedes. Este es un poco extenso. Digamos que es lo único que podría ponerle peros. Entonces, bueno, con eso concluimos los ejemplos de proyectos integradores de generaciones previas. Es importante. Y vean, pusimos bastantes catálogos de cómo se va a identificar esto, ¿no? Entonces, revísenlo, vean cuál es la que mejor se ajusta a lo que ustedes quieren hacer, vean también cuáles son las áreas de oportunidad donde se puede mejorar y a partir de eso, pues revisemos y sigamos, ¿no? Eh, Ahora sí, para culminar, tengo un par de propuestas generales más. La primera es voy a compartir un cuento y ustedes van a revisarlo con el análisis de fondo y forma, un poco para que se identifiquen con lo que sucede en los textos literarios, ¿no? Tienes unos minutos para hacer un análisis y obviamente se obtendrá un puntaje al respecto de lo que hagas. Este sería el cuento. Voy a dejarlo un poquito en el minuto. Voy a, eh, voy a dejar los minutos y luego regresamos. Muy bien, listo. Ahora sí, la idea es que ustedes pudieran compartir fondo y forma, que ustedes pudieran analizar a qué me refiero con todo esto. Eh, y pues esa es la parte
que me gustaría que ustedes se llevaran de esto, ¿no? Eh, Esta sería la parte final del módulo, Textos y Visiones del Mundo, semana número 4, sesión número 8. Les agradezco profundamente todas sus asistencias y participaciones durante las 4 semanas previas. Espero poder si tienen, resolver sus dudas en los siguientes días. Hay varios días de aquí al final del módulo, tienen tiempo, incluir el foro de integración y espero encarecidamente que todos aprueben y que tengan una buena calificación, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo el trabajo y nos vemos en cualquier momento.